En la historia reciente, la capital entrerriana se vio conmocionada por varios incendios que dejaron una marca muy fuerte, por su magnitud y secuelas. En diferentes casos, la voracidad del fuego durante horas mantuvo en vilo a la población y provocó situaciones de zozobra entre empresarios y trabajadores. Hubo situaciones críticas y complejas, como también la destrucción total de una empresa, que nunca más se pudo levantar de esas cenizas. El incendio de la ferretería Arcioni, un día de abril de 1981, fue uno de los más destructivos. Los empresarios ya habían padecido una situación similar en octubre de 1926, pero en esta, de la década del 80, no pudieron salir adelante. El cierre definitivo de la ferretería más grande de la ciudad resultó inevitable. Yo vivía a 2 cuadras, sobre calle Perú, y bueno, no recuerdo bien cómo, porque eso más o menos a las 3:30, 4 de la tarde, según lo que leí, no recuerdo bien, pero seguro me ha llamado la atención las explosiones, y entonces me arrimé hasta acá. Ya había bastante gente acá, más bien retirado, porque las explosiones ya eran fuertes y empezaron a venir muchas dotaciones de bomberos. Y la verdad que era un espectáculo impresionante y dramático, porque este era un lugar, una referencia de comercio, de ferretería muy importante en el contexto del centro de Paraná. Era muy grande, muy grande. Y entonces creo que la temperatura de ese momento era dramática, digamos, para contar para relatar el momento. Bueno, se trataba de una sucesión de explosiones sin ritmo, ¿no? Porque acá había, no sé, tiene que haber habido 800, 700 tachos, de esos tachos viejos, donde venían los combustibles antes, combustible, pintura, tiner, todo eso, venían en los mismos tachos, que eran tachos de fierro, ¿no? Tachos, de chapa. Y bueno, me imagino, a medida que iban tomando temperatura, iban explotando. Entonces, había secuencia de explosión, pero no tenía ningún ritmo. Por ahí explotaban 2 o 3, por ahí un ratito pasaba y bueno, ya los que estábamos acá, estábamos atentos a cuántos iban a explotar, ¿no? Bueno, fue un incendio que por supuesto no pasó inadvertido, muy lejos de eso, y son esas fechas que quedan grabadas en la memoria de quienes los vivimos, hayamos sido muy jóvenes o no, pero sin duda que los incendios son siniestros que quedan siempre, como digo, grabados en la memoria, ¿no es cierto?, en la memoria urbana. Y esto yo lo noto porque cuando vos ves crónicas, yo me he dedicado a indagar en crónicas urbanas antiguas de la ciudad de Paraná, de la historia de Paraná, uno ve que los incendios, bueno, ocupan un lugar preponderante, ¿no? Es así como nos podemos enterar de incendios que ocurrieron en la década del 30 o antes aún, y me parece que Arcioni lamentablemente se disputa un protagonismo, yo diría, central en la saga de incendios que ha tenido la ciudad de Paraná, donde podemos contar, qué sé yo, el cine Rodrigo, que era un cine que se incendió en el año 1927 y que estaba ubicado donde hoy está la sede central del Versa, el Banco de Entre Ríos, Sociedad Anónima, en calle Montecaseros y 25 de Mayo. Eso, si uno busca un poco en algún buscador de internet, encuentra fotos, ve que era un cine muy bien presentado, muy bien puesto, y además en manos de empresarios como Sanz, Patuel y Pascual Rodrigo, que eran importantes aquí en la ciudad de Paraná porque tenían ese y otros comercios. Bueno, unos años más tarde, en 1931, se incendia una vieja imprenta y también esto eran grandes titulares, ¿no es cierto?, en los diarios, el Diario de Paraná u otros diarios que salían también en ese tiempo. Y el de Arcioni fue realmente muy importante. Una de las cosas que me llama la atención es que
es el contraste periodístico entre lo que eran aquellos titulares, título central, tapa, diciendo siempre casi como es como una muletilla, voraz incendio, destruyó y la parte informativa. En tanto el de Arcioni, a pesar de lo importante que fue, ya el diario, más que nada yo diría que porque era en 1981, había como una retracción periodística al punto que no se titulaba con cosas locales. Podríamos hacer una lectura de medios y decir, esto tenía que ver quizás con la necesaria pérdida de la iniciativa periodística, producto, yo creo que de los gobiernos dictatoriales, fundamentalmente, donde se trataba de no publicar tanto, de intervenir más con las agencias de noticias, pero claro, si ocurría un incendio en Paraná, por supuesto que había que informar. Por eso llama mucho la atención que no haya sido un título catástrofe, como llamamos los periodistas de diarios, le llamamos a eso, título catástrofe precisamente a eso, a cuando uno titula algo como un incendio, por ejemplo, ¿no? A pesar de que tenía 13 años, en el 81, me acuerdo perfectamente, porque yo justamente ese día había salido y venía caminando por la plaza. Y empecé a ver un humo que salía de la mitad de la manzana. Me asusté, porque yo vivía a la vuelta de Arcioni, sobre esa manzana. Y me asusté porque dije, sale un incendio de la mitad de la calle, yo lo veía como si fuera de la mitad de la manzana, y dije, se está incendiando en mi casa. Entonces apuré el tranco. Y cuando fui llegando ya a la esquina, me di cuenta que era en la manzana siguiente de mi casa. Y llegué hasta la esquina, de ahí de la farmacia moderna, enfrente, y miré así para el costado del izquierdo y vi que se estaba incendiando la ferretería. Ya había ido muchas veces a esa ferretería porque yo iba a la vuelta. Y vi que salían lenguas de fuego de las ventanas, lenguas de fuego. Todavía esto estaba cortado, recién estaban llegando los bomberos. A los 10-15 minutos de estar ahí en la esquina, que ya se había juntado mucha gente, viene la policía y nos saca. Nos saca por seguridad, pues ya habían empezado a explotar tambores de pintura, de aerosoles. Como yo vivía ahí nomás, yo me metí en mi casa. Me subí a la terraza, no alcanzaba a ver el fuego porque había otro edificio que era un poquito más alto que mi casa. Pero se veía el humo y empecé a ver que saltaban los tambores de pintura y los aerosoles. Saltaban, se sentían explosiones y mucho humo negro por el tema de la combustión de todos los productos que tenía una ferretería. Después, no recuerdo cuánto duró eso porque yo estuve un rato nomás en el techo y ya era mucho el humo que se venía para donde estaba yo, entonces ahí ya me bajé. Y no recuerdo bien entonces, en ese momento hasta cuándo duró el incendio. Lo que sí recuerdo es que estuvo mucho tiempo ahí todo abandonado. Y fue tanto el incendio, tan fuerte, digamos, que los fondos de Arcioni daban al Cine Rex. Y la pared del Cine Rex, o sea, el costado de este lado, estaba rajada por el gran calor que se produjo en ese incendio. La ferretería, fundada en 1870 por Angelo Arcioni y ubicada en calle Alem, entre San Martín y Montecaseros, se incendió un día domingo y alteró la tranquilidad de los paranaenses. El fuego incontenible, el humo, la gente que intentaba dar una mano y el accionar de los bomberos fue una postal que nadie olvida entre los testigos del hecho. Había demasiado material inflamable, entre tachos de pintura y aerosoles que volaban como fuegos artificiales. Una llama muy alta, un conjunto de llamas así muy alta, se veía el fuego allá arriba y después recién el humo, ¿no? Era impresionante. La verdad fue una cosa impresionante, pero básicamente dramática, esto debo decirlo porque este era un lugar importante y además
todo un domingo, todo silencio, entonces era el silencio y los estruendos, era tremendo eso, ¿no? Recuerdo que se vino a mi lado un señor que tenía, el señor Jajam, que tenía una tienda ahí en la esquina de Venezuela y San Martín, y compartíamos esto del dramatismo, y él además tenía su buen temor a que eventualmente las llamas también lleguen y se pasen a la otra calle en San Martín, ¿no? Bueno, pero eso las expresiones del miedo, del temor, ¿no? Bueno, creo que esta gran sucesión, larga sucesión de explosiones, se llevó un lugar que era no te voy a decir un hito, pero sí era un buen mojón de la ciudad, ¿no? Lo Arcioni, que era, ando buscando una cosa, andaba Lo Arcioni, ¿no? Así era, ¿no? Don Arcioni, que era amigo de mi papá, yo vivía acá, cuando era chico, vivía acá a la vuelta, y yo siempre lo acompañaba a mi papá cuando venía porque me gustaban ver los tachos, era multicolor, todo eso, una cosa muy atractiva, y para mí era muy alto, todo muy grande, un lindo espacio, ¿no? Entonces, algo muy, te diría que por lo menos yo lo percibía a un lugar con mucho cariño, lo tengo vinculado a mi niñez y a mi papá. Recuerdo una tarde de mucha conmoción, recuerdo que la gente venía al centro para ver, o sea, ya las, columnas de humo. Primero no era una columna, era como una humareda que agarraba toda la manzana. Estamos hablando del comercio, ubicado en calle Alem, entre lo que es peatonal San Martín y también Monte Casero. Y claro, como era una ferretería y tenía productos altamente inflamables, eso no fue solamente un incendio, fue un incendio y permanentes explosiones, casi como una secuencia que prolongaba durante horas la fatalidad. La fatalidad, digo, por suerte, afortunadamente no hubo que lamentar víctimas humanas, pero sí materiales muy importantes para lo que era una casa con muchos años. Además, las ferreterías, fundamentalmente en ese tiempo, tenían un despliegue muy grande, eran grandes comercios de superficies grandes y con productos muy variados. Los testimonios, bueno, hablan de que explotaban tarros de pinturas o tarros de combustibles y que eso, como digo, eran explosiones que acrecentaron más aún ese clima, casi yo diría de terror, ¿no? Porque además, cuando ocurre un incendio así, uno sabe que están en peligro todas las casas que están en la cercanía. Esto se limitó solamente a Arcioni, pero está, como digo, grabado fuertemente en la memoria colectiva de los paranaenses. En esa época no había muchos medios de comunicación, salvo el diario. Yo no recordaba qué fecha había sido y tuve la oportunidad de ir al archivo del diario, y ahí en calle Alameda, a la biblioteca, al archivo de la provincia. Y justo me dieron el diario de ese día, del día siguiente, digamos, y ahí pude recordar había fotos de todo. Y ahí recordé bien. Incluso un conocido mío, Fernando Ponce, que tiene fotos de eso y me las pasó también. A mí me gusta mucho la historia de Paraná. Yo soy coleccionista de muchas cosas, incluso también de medallas de Paraná y de postales de Paraná antiguo. Y tengo una foto de una ferretería grande de acá de Paraná cuando estaba funcionando, pero no puedo identificar si es Arcioni o no. Me gustaría conseguir una postal que esté la fachada, aunque sea de la ferretería. Eso es algo que me falta todavía conseguir. Nada quedó. No, nada. Yo recuerdo que cuando ya se permitió pasar por ahí, uno pasaba y veía cenizas, todas cenizas. Lo que no me acuerdo es
calculo que sí, si se cayó el techo, no me acuerdo. Pero sí, no quedó nada, nada. A los costados de Arcioni no recuerdo que haya habido casas de familia, negocios, pero la verdad que tampoco me acuerdo la hora que fue, porque yo recuerdo que como te dije al principio, yo fui, tuve que salir y cuando volvía vi el tema del humo, así que tiene que haber sido de día, pero no recuerdo la hora, así que no sé si estaban abiertos los negocios, no estaban abiertos, la verdad que eso no recuerdo. Fue muchos años antes porque yo iba a la facultad y bueno, esa inquietud de estudiante de facultad, me enteré, yo recién empezaba en esto y me fui hasta Arcioni, en la calle Alem, y se habían terminado de trabajar los bomberos, ya había paso libre, digamos, porque habían pasado unas cuantas horas, pero lo impresionante es que todavía había humo. Eso me quedó también grabado, por lo que tiene que haber sido eso, ¿no? Estar ahí adentro trabajando, pobre gente. Impactó, además, creo que fue uno de los primeros incendios así dentro del radio céntrico de Paraná, que revolucionó todo la zona, ¿no? Yo no recuerdo cuánto duró, pero creo que por lo menos 4 o 5 horas, 3, 4, por ahí, ¿no? No es una cosa así que se diluyó en 1 horita y media, no, y las explosiones no terminaban. Y en un momento, creo que, no me acuerdo, ya se me borra un poquitito, pero creo que pasó mi mamá y había una amiga de mi mamá que vivía sobre calle San Martín, a la altura más o menos de donde termina el predio de Arcioni, un poquitito más allá, que era una vieja fábrica de botones de nácar, ¿no? Y entonces entramos hasta los fondos de la casa de ella y ahí yo tuve una mayor dimensión, una más ajustada dimensión de lo que era el drama, ¿no? Porque las llamas eran impresionantes, impresionantes. Era una ferretería muy bien provista, pero también al estilo de otros tiempos, al estilo más antiguo, ¿no? O sea, había de todo ahí adentro, ¿no? O sea, las cuestiones de ferretería, pero era más amplio. Era impresionante lo que había. No recuerdo que los vecinos hayan ayudado. Sé que había gente alrededor, pero no recuerdo que les hayan ayudado. Y te repito, a los 10-15 minutos ya empezaron a llegar los bomberos, la policía, y nos sacaron de la esquina. Yo miraba así, yo tampoco me acerqué. Yo llegué a la esquina y miraba así nada más. Tampoco me quise acercar porque eran grandes las lenguas de fuego que salían de las ventanas. Más acá en el tiempo, hubo otros incendios que también conmocionaron a Paraná. Uno de ellos fue el de la firma Cartocor, en el Parque Industrial. Sucedió en agosto de 2006, después que el fuego se inició en el sector en que estaban los materiales de mayor combustión y se extendieron rápidamente por el inmueble. El incendio se inició a las 6:45, cuando los trabajadores escucharon una tremenda explosión en el área de expedición de la fábrica. Los trabajos para apagar definitivamente el fuego demandarían 2 días y hubo 5 empleados de la planta con principios de asfixias que tuvieron que ser trasladados al Hospital San Martín. Tengo un recuerdo muy importante, no solamente yo, sino mucha gente que trabajó en la División Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos, que en definitiva no están hoy, que están retirados. El 7 de agosto del 2006, entre las 6:30 y las 7 de la mañana, los teléfonos, me acuerdo que estaba saliendo de guardia yo, y los teléfonos empezaron a sonar. Y el comando radioeléctrico, en ese momento estaba el comando, empezó a llamar de que se estaba quemando Cartocor, la empresa Cartocor. Así que no nos dudamos y salimos 2 dotaciones. Fui el primero a concurrir al lugar y atrás venía otra dotación de mayor porte. Y cuando íbamos por Almafuerte, doblando por Salelia,
la verdad que ahí nos dimos cuenta de que las lenguas de fuego de la empresa ya estaban saliendo por el techo. O sea que ya estábamos en un incendio generalizado, en la etapa de libre combustión. Hay 3 etapas en el incendio, que es la incipiente, libre combustión y latente. Se estaba desarrollando a pleno. Bueno, no dudé de pedir apoyo al comando de cuarteles de bomberos de la zona. Con el transcurrir de los minutos nomás, llegó Paraná, los bomberos voluntarios de Paraná, llegaron de Crespo, llegó de Ramírez, llegaron de Santa Fe, pedí apoyo, porque la verdad que estábamos frente a un incendio importante, un incendio de magnitud, porque sabíamos que dentro de la empresa teníamos una manufactura de lo que era el cartón corrugado, que era aireado, seco, y bueno, y sabíamos que nos enfrentábamos a algo grande. Así que bueno, cuando ingresé a la fábrica, los empleados me fueron conduciendo y me fui a un lugar donde es de tránsito, donde el material que está acopiado, listo para ser transportado a ciertos lugares donde se quería, digamos, lo que necesitaban las empresas de las cajas, había muchas pilas de cartón corrugado, eran un montón, tenían casi 3 metros de alto, ahí donde se estaba desarrollando el incendio. Y era tan rápido la velocidad de combustión que generaba el cartón, que era muy difícil pararlo con la autobomba que yo estaba, con el caudal de agua. Era muy difícil. Aparte, me acuerdo que había ido con el suboficial Ramos, que ya está retirado, y nos metimos y tuvimos que sacar la autobomba porque el incendio iba hacia nosotros. Así que, bueno, al rato, a la media hora, 40 minutos, la otra dotación que estaba por la parte de atrás me dice, mirá, dice, no solamente se está quemando eso, sino que se están quemando las bobinas de papel. Y las bobinas de papel eran tanta cantidad que era por una pared, se accedía a una puerta, y del otro lado había, no sé, 30, 40 bobinas de papel, así que estábamos muy complicados. Bueno, empezaron a caer los cuarteles de bomberos, vino camiones cisterna del municipio, ambulancia, y la verdad que el personal de Cartocor en ese momento, durante todo el día del trabajo, nos atendió de primera, en todo, nos asistió en barbijo, guante, máscaras, porque era un incendio grande. Así que bueno, se empezó a trabajar, y más o menos aproximadamente a las, bueno, el personal se subió parte de arriba del techo, porque parte del techo se cayó, pero se tenía que subir para trabajarlo de arriba. Por eso es importante que el día de mañana se pueda llegar a comprar un hidroelevador, porque la mayoría de los incendios de fábricas se necesita un hidroelevador para trabajar en altura, máxime cuando los techos se caen. Entonces es muy importante el equipamiento. Bueno, empezamos a formar ese pequeño sistema de comando de incidente ahí en el lugar, y en el transcurso de las horas que corrió, viene gente de la empresa y estaba el jefe de bomberos en ese momento de zapadores, y me dice, mirá, del otro lado está el corazón de la empresa, y era la máquina madre, que era una máquina que estaba evaluada en muchos millones de dólares, pero era la que realmente generaba el producto que eran solicitados a la empresa. Bueno, entonces, como la pared que dividía de lo que era el incendio que se desarrollaba con magnitud era importante, lo que se tenía que evitar era que pasara las maquinarias. Así que se trabajó en la pared esa para enfriarla, evitar que se propagara, y bueno, el incendio fue dominado 4 o 5 de la tarde, pero igualmente las hogueras de lo que era los rollos de papel, las bobinas de papel, que se quemaban por fuera, que era muy difícil apagarla porque estaban juntas, pero estaba circunscripto. Fue una experiencia que no volví a vivir, muy fuerte fue, profesionalmente, porque nunca vi algo así. La verdad que he ido a otros incendios, pero impresionaba mucho el color de la llama. La llama era en color naranja. Eran gigantes las llamas de donde yo estaba, ¿no? Porque nosotros llegamos al lugar
En todo tipo de esos acontecimientos hacen un tipo cerco, llamémosle, donde la gente no puede llegar. El periodismo pasa generalmente y llega hasta un lugar donde ya de ahí ya no te conviene pasar porque por razones de seguridad no te dejan y tampoco poner en riesgo tu vida también, ¿no? En ese caso llegué hasta un alambrado que había y habremos estado a 60 metros de donde estaba una parte que podíamos llegar a hacer fotos. Había un equipo trabajando de los bomberos de acá de Paraná. Y bueno, a nivel piso me tapaba la autobomba y no podía tener una foto porque de los bomberos trabajando, porque llama y humo y todo eso había, pero digamos la foto fuerte era los bomberos trabajando. Bueno, así que había un remolque ahí y me subí. Bueno, y de ahí tenía un buen tiro para la foto y podía hacer, digamos, la foto que quería, que es los bomberos trabajando y que se viera, digamos, la llama en el lugar, ¿no? Y también la autobomba era componer una linda toma de algo tan fuerte que representara lo que era, porque la verdad que era impresionante. Se trabajó durante toda la noche porque había que estar la guardia ceniza para que evitara que se propagara. Comenzaron a caer maquinarias de la empresa para poder sacar con Zampi, porque al principio cuando se genera el incendio, muchos trabajadores de la empresa con Zampi estaban tratando de sacar lo que era la carga de fuego que no estaba quemada. Y muchos de ellos fueron asistidos y ahí fueron derivados al Hospital San Martín por intoxicación, por monóxido de carbono, y realmente trabajaron los chicos. Bueno, ya para el día martes, en ese lugar donde comienza el incendio, bueno, había que trabajar, estaba la comisaría de la jurisdicción y con un suboficial, Rudel Cristian, dijimos, bueno, vamos a tener que hacer la pericia, le digo. Yo era el perito de incendio en ese momento, así que bueno, con el personal, mientras el personal hacía la parte operativa, yo el día martes comencé a hacer la parte de inspección ocular para establecer origen y causa del proceso combustivo. Y así que nos llevó 5 días hacerlo. El día sábado terminamos. Bueno, comenzamos, le pedí a la empresa que por favor, porque ya la empresa era tan grande la logística, y sabían que la máquina principal estaba funcionando, que lo que se había quemado era solamente una parte de una producción y bobinas, que era reponible. Y es cierto, el día miércoles recuerdo perfectamente que la empresa, ya había venido una empresa para trabajar en el techo y ya venían camiones para reponer la bobina. Una logística tan importante tenía esa empresa y se lo sigue teniendo. Estamos hablando casi de 20 años atrás a la fecha. Entonces le pedí que esa área me la dejaran para poder trabajar y establecer qué había pasado. Porque se manejaban muchísimas hipótesis, como todo tipo de incendio, ¿no es cierto? Las llamas afectaron a una superficie superior a los 2.000 metros cuadrados en Cartocor y se vieron a varios kilómetros del lugar. La temperatura superó los 2.500 grados centígrados, según estimaron los bomberos que trabajaron en el lugar. Sí, la verdad que era importante. Nosotros estamos a 60 metros, 80 metros más o menos, casi un poco más de media cuadra. Y había yo un teleobjetivo, eso que llevas a las canchas de fútbol, para poder tener más primeros planos, una escena más fuerte. Y bueno, estaba arriba de un camión, del acoplado de un camión, que yo no me di cuenta. Había una escalerita, me fui arriba y de ahí se acaba, que quedaba a la altura más alto del alambrado perimetral. Bueno, llegan los chicos del canal y dicen, vamos ahí donde está el nono. Y el periodista le dice al camarógrafo, no, que vamos a volar todo.
Y me fijo y le digo, ¿qué pasa? No, dice un tanque de combustible. Y bueno, no te das cuenta en el apuro de llegar a la foto, ¿no? Y la verdad que después nos dimos cuenta que era bastante peligroso y ya nos fuimos a otro lugar porque se sentía el calor a esa distancia, se sentía el calor en el cuerpo. O sea que ahí valoré muchísimo el trabajo de los bomberos. Ahí aprendí lo que era estar ahí en esa situación porque vos lo veías, ellos tienen su uniforme y todo, pero para protegerse, pero la verdad que la intensidad que tenía esas llamaradas y el calor que transmitían era, vos te das cuenta a la distancia que estábamos, sentir la temperatura en el cuerpo. Siguiendo un protocolo para la investigación de los incendios, como cualquier otra investigación que se sigue en protocolo, trabajamos en un ámbito de lo que era de lo general o particular, seleccionando los materiales, tamizándolo, circunscribiendo la zona. Nosotros teníamos una zona que más o menos era de 15 por 15, porque sabíamos que el incendio teníamos el lugar más o menos donde había comenzado, pero no en la precisión. Aparte fui el primero que llegué, por lo cual observé de dónde venía el incendio. Se tenía en cuenta mucho el deterioro de lo que era la caída de revoque, la vitrificación de los materiales, la caída del techo. Todos esos elementos que conjugan para un perito para poder establecer exactamente el origen y la causa, ¿no es cierto? O sea, primero el origen. Hasta que fui achicándolo y estuve trabajando en un ámbito de 5 por 5. Y bueno, hablo con el encargado que estaba en ese momento, que fue el primero que con un matafuego, porque el matafuego quedó tirado, por lo cual era un elemento indicador para mí. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué viste vos? No, dice, yo escuché una fuerte explosión y cuando vi la pila esta se estaba quemando de arriba para abajo. Ya era un dato importante, que no era de abajo hacia arriba. ¿Y cómo la viste? ¿Arriba? Sí, arriba se me estaba quemando y no lo podía apagar y se me empezó a quemar la pila siguiente. Y entonces, bueno, ya ahí nos dio indicador dónde estaba el lugar donde había comenzado el incendio, pero no sabíamos el porqué. Así que empezamos a trabajar con este suboficial, mientras el personal trabajaba con maquinaria, se sacaba con máquinas grandes todo el material carbonoso que había en el lugar, se seguía extinguiendo, y también había otro problema, el deterioro del techo que se podía caer. O sea que estábamos trabajando debajo de un techo que estaba endeble. Y con el transcurso del día miércoles y jueves, fuimos encontrando lo que era el área de iluminación que estaba en la parte superior, donde había unos reflectores muy amplios, grandotes, que era lo que iluminaba ese lugar que estaba rodeado, y veíamos que si nos situábamos en un determinado lugar, encontrábamos reflectores armados completos y otros que no estaban. Y los que no estaban era el último que coincidía con la pila que se había incendiado. Y ahí empezamos a trabajar y encontramos el reflector, todos los vidrios del reflector que estaban partidos, encontramos el área de lo que era la parte de reflexión, o sea, lo que reflectaba la luz, que era la lata, que tenía una impronta de una reflexión importante, de un chispazo. Encontramos los filamentos, también encontramos la carcasa del reflector y lo comparamos con el de al lado, que el de al lado estaba prácticamente entero, y hasta que empezamos a hacerlo mucho más fino y empezamos a encontrar cables cortocircuitados. Esto es muy importante, el cable cortocircuitado, porque hay cortocircuitos que se degeneran después del incendio, que son porosos, y cables cortocircuitados que son los que realmente se utilizan en la pericia, que son anteriores, los que generan esa gota de agua que es muy, digamos, que no es porosa, sino que es lisa, y encontramos un montón. Entonces ahí donde nos dimos cuenta que el incendio había sido esa explosión importante, generalizada, que cayó vestigios incandescentes arriba de la pila del cartón, y ahí donde comenzó el incendio. El incendio se propagó porque el hecho fue que era subdividido,
era aireado, era un cartón seco y la velocidad de combustión era muy elevada. Y las pilas eran de 3 metros, entonces por eso la importancia de la velocidad de combustión, que era muy importante y que era muy difícil de atacarla. La verdad que era una cosa que no había vivido nunca. La temperatura se sentía, la verdad que era muy fuerte, a pesar de que era una época no de verano, digamos, también influye el viento, que es una zona muy abierta. Entonces por ahí también tenés que fijarte en eso, dónde te ubicas para trabajar, porque el viento también te tira mucha temperatura. Las llamaradas eran altas, pero a su vez el humo es como que se iba arriba, pero muy fácilmente, no quedaba abajo, se iba muy alto. Tal vez por la misma composición del material en combustión, ¿no? Fue prolongado también. Claro, era todo material de una combustión muy fácil. Y bueno, la anécdota que tengo es que pasan los años y voy a la zona del ferrocarril donde está la estación de bomberos y bueno, vamos a hacer una nota. Entonces voy, me presento, me dice, vos sos el que hiciste esta foto. Y tenía un gigante, una foto gigante ahí en el lugar de esa ocasión del incendio de Cartocor. Y me decía, vos fuiste el que sacaste la foto. La secuencia fue ese material, creo que esa parte que ellos me fueron a pedir material, yo les di. Eran, digamos, las mejores tomas que había, porque estaban ellos trabajando, se veía todo el fuego, ese color naranja, la verdad que era impresionante. Y bueno, el autobomba al lado era una foto realmente que impactaba mucho. En noviembre de 2011, el fuego llegó al depósito del Bazar El Entrerriano, ubicado en calle Almafuerte 839, frente a uno de los extremos del terreno del ex hipódromo paranaense. El siniestro también afectó a una pollería lindera. En el lugar se encontraban guardados diversos electrodomésticos, como heladeras, computadoras, televisores y otros artefactos que fueron destruidos por el fuego. Recuerdo que era un día domingo, por la tarde ya atardeciendo, y bueno, en ese momento yo me desempeñaba como superior de turno de la división bombero. Me llama justamente el oficial que estaba a cargo de las dotaciones informándome de la situación. Bueno, entonces se concurrió en primera instancia con 2 dotaciones del central y una del destacamento San Agustín para comenzarnos con la labor de distinción. Llegado al lugar, bueno, me informa justamente que era de grandes dimensiones y bueno, me destaqué en el lugar. Y bueno, se comenzaron con los trabajos. Sí, era un depósito de electrodomésticos, como bien mencionaba, mucha variedad de materiales, ¿no? Había heladera, microondas, un sector importante de lo que era piletas de lona, que eso todo, bueno, incrementa la carga de fuego, por supuesto, ¿no? En particular este depósito era de grandes dimensiones, ¿no? Iba desde calle Almafuerte o avenida Almafuerte hasta Pedro Seguí, que es la calle que está hacia los fondos, aproximadamente 100 metros, ¿no? De largo. Y bueno, tenía 2 ingresos justamente, uno por cada calle y eso hacía que justamente, si bien tenía linderos que daban en su mayoría los fondos hacia el depósito, existía la posibilidad de 2 o 3 viviendas que estaban justamente pegando con la medianera, que no era más el riesgo de propagación, sino el riesgo de que se derrumbe o se caiga alguna parte estructural, ¿no? de este depósito. Que de hecho, con el pasar de las horas y la fuerza del fuego, digamos, por los efectos del fuego, se dio en su parte la cobertura, ¿no? Su techo. Si mal no recuerdo, no había mucho viento que ayude a disipar en esa tardecita noche en el lugar, ¿no? Estamos en un lugar abierto ahí frente al hipódromo, donde generalmente hay corrientes de aire. Bueno, el clima de ese día hacía que
que no se disipe tan rápidamente el humo, que por más está decir, de acuerdo al material que se combustionaba, era bastante importante, ¿no? Y el personal de depósito fue quien dio la alarma y afortunadamente salieron ilesos, ¿no? Fueron los que detectaron en primera instancia el siniestro. Y vecinos, bueno, se hizo una evaluación de todos los linderos, como él mencionaba, y había 2 o 3, justamente por calle Seguí, que es la del fondo, o República Dominicana, que sí se los invitó a retirarse de su casa justamente por el peligro de derrumbe, más que nada. Y alrededor de 6 horas aproximadamente en lo que fue el controlado, porque justamente el acceso se dificultaba al tener solamente 2 accesos, limitaba la forma de actuación, ¿no? Los flancos de actuación. Ya cuando se dio la cobertura al techo, en un sector se pudo ingresar con una escalera y bueno, ya se atacaba desde el frente, el fondo y el costado lateral, digamos. Y ahí se tuvo un combate más efectivo. Pero de todas maneras, como se habían formado esos cúmulos importantes de material combustionado, terminar de apagarlo era remover todo y eso lleva su tiempo, ¿no? Las pérdidas son totales en el depósito del bazar, indicó en ese momento un alto funcionario policial mientras asistía a varios de los bomberos que se vieron sofocados por el fuego. Numerosas personas llegaron hasta la zona del incendio e incluso no fueron pocas las que tuvieron que colaborar en primera instancia, en especial para retirar los vehículos de la empresa de venta. Sí, lo que necesitábamos mucha cantidad de agua por la cantidad de combustible que había, que se estaba combustionando. Entonces, una vez que se armó el circuito de que iban pasando las autobombas, hacían cisterna ahí en el Cristo, en esta obra sanitaria, que sacaban agua de ahí, que está a 5 o 6 cuadras. Y una vez que se hizo el circuito, ya el agua no fue un problema, ¿no? Porque las unidades iban, venían, se hacía una dársena y ya abastecían a la autobomba que estaban trabajando. O sea, los incendios en particular, una vez que llega la primera autobomba y se plantó, ya no se mueve, porque es la encargada de combatir el incendio. Después lo demás se va reabasteciendo. Los otros móviles pueden ser satélites que van y vienen, pero una vez que se clava la primera autobomba, se establece, ya no se mueve. Por eso es muy importante que uno tenga el conocimiento necesario para decir dónde voy a entablar o dónde voy a establecer la primera dotación, la primera autobomba, la primera unidad de respuesta, porque después ya no la puedo mover, porque de ahí voy a sacar todas las líneas necesarias para combatir el incendio y cada vez que yo la quiera mover voy a tener que soltar todas las mangueras, armar de vuelta. Entonces, una vez que queda, lo único que se hace es se reabastece de agua esa unidad, una o dos o tres la que hagan necesidad, ¿no? Que hagan falta. Es un riesgo a tener en cuenta, como yo le mencionaba, la concesionaria lindante a este edificio, a unos 50 metros, cruzando la calle había una estación de servicio. Son puntos a tener en cuenta si bien uno va evaluando el desarrollo del fuego, las propagaciones, los vientos, todo lo que puede llegar a producir de que este fuego que lo tengo hoy acá, dentro de 10 minutos lo tenga 20 metros, 50 metros del otro lado. Son todas las cosas que uno tiene en cuenta justamente en el combate, no solamente ir a echar agua, sino que evalúa todas las posibilidades de propagación del siniestro, por decirlo de una manera. El tema de establecimiento de causa, una vez finalizada la extinción, interviene personal justamente de esta visión, pero es que está abocado particularmente a la investigación de siniestros, ¿no? En investigaciones periciales. No recuerdo en este caso cuál fue el resultado, pero lo que sí estoy seguro de que no fue intencional porque había personal de seguridad al momento de producirse el siniestro, digamos, no era que se activó una alarma o algo, sino que fue descubierto justamente por el personal del lugar. Por eso sé que se descartó la intencionalidad, pero no recuerdo bien cuál fue el origen exacto, digamos. El combate de incendios que llevó mucho tiempo, sí, porque por la carga de fuego que existía, el material involucrado, la dificultad para acceder hasta el medio del depósito porque justamente recuerdo que en primera instancia, cuando ya se atacó de los dos flancos por calle Almafuerte y por la calle trasera que seguí, el acceso por la parte trasera se demoró porque las llamas alcanzaban los cables de la calle, digamos, y justamente había mucho cortocircuito y cable y mucho chisporroteo, que eso, hasta que no estuvimos seguros de que no tuviera electricidad, no entramos, digamos, por ese sector porque era un lugar peligroso, digamos, podía electrocutarte en cualquier momento, pero había muchos cables quemados y muchos cables haciendo cortocircuito en ese lugar. Y eso demoró por ahí el ingreso
más allá de que si había llama ahí, ya estaba encendido, era cuestión de controlarlo nomás y que no se propague.